Besos en el anillo arrugado a Alexis Romero hasta el Estado de México, Luis y Fernando hasta Monterrey, Luis Fernando hasta León, Guanajuato, José Miguel hasta Los Mochis, Víctor Olmedo, Alan Cruz hasta Río Verde, Francisco Arellano hasta San Juan del Río, Querétaro. A todos ustedes, saquen las caguamas que hace calor. En este video que verás a continuación, ratifica plenamente lo que venimos diciendo en varios contenidos de este canal, como en la Liga MX hay negocios turbios donde absolutamente todos están fuertemente coludidos en corrupción, nepotismo y malos manejos financieros. La mayoría de los dueños son cómplices de sus propias acciones, pactos y demás. En este video también trataremos varios temas dentro de un mismo problema, el Veracruz. Equipo lacerado por sus directivos, y no solo de hoy, no solo de Fidel Curi Grajales, sino de Rafael Herrerías, Fidel Herrera y varios etcéteras, que al amparo del poder público estatal han masacrado la identidad de los tiburones rojos, han aplastado el orgullo, han manchado los colores y sobre todo han dado el manotazo seco en la mesa de corrupción, acabando con las pequeñas alegrías de muchos veracruzanos y poniendo el mal ejemplo de cómo y quiénes manejan la Liga MX. Este video es la segunda parte de uno que habíamos hecho hace algunos meses, hablando precisamente de las preferencias de Fidel Curi Grajales en la federación y de cómo también una timorata, tibia y gris asociación de futbolistas, que parece ser una tremenda simulación para muchos, es cómplice de este problema. Es por eso que hoy te presento la corrupción en Veracruz y los negocios turbios de la Liga MX. Ojo, no te despegues de este video porque aquí verás cómo la Liga MX se cae a pedazos siendo cómplice de sus propias acciones y complacencias. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El mal no es de hoy. Esta es una pregunta muy trivial, muy sencilla, pero a su vez compleja de contestar, ya que el problema de los tiburones no es de hoy ni de ayer, sino de hace algunos sexenios. En pocas palabras, desde que Rafael Herrerías era dueño de la institución y que en 2004 tuvo un problema similar. Al ser dueño del 80% de las acciones, según este personaje, invirtió aproximadamente 60 millones de dólares, pero en aquellos ayeres el gobierno estatal había invertido 301 millones de pesos. What the fuck? Es así como los gobiernos estatales empezaron a meterle mucho varo proveniente de desvíos del erario, gestándose uno de los fraudes más grandes en la historia del fútbol mexicano, aunque en los medios simplemente no se les dio tanto auge. Según Herrerías, cuando él llegó al equipo, el club no tenía un solo peso, tampoco un estadio decente y de primera. Al acabar con su inversión, Herrerías decidió vender el equipo al gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien en sus manos nutrió de dinero público, algo que en su momento fue señalado, pero que la misma federación guardó silencio y dejaron el problema pasar. Pero al cabo, mientras haya dinero, las formas importan poco. Desde ahí, Veracruz empezó un viacrucis futbolístico lleno de bonanzas financieras por 3 sexenios estatales donde se vivieron años sonrientes al bolsillo de los dueños, inclusive con donaciones ante el SAT. Cuando Fidel Herrera salió del gobierno, la mina de oro la heredó Javier Duarte de Ochoa, pero este tenía otras cosas más importantes que hacer, pasándole la administración del club a su compañero político Fidel Curi Grajales. El equipo estaba secuestrado por corruptos, pero mientras tanto el pueblo festeja y tenga circo, lo demás es lo de menos. Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde narraremos los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce a las nuevas voces de la narración mexicana. En la cajita de descripción te dejo el link. El Pacto Federación Mexicana de Fútbol y Fidel Curi. Si algo sabemos es que todo el problema que se ha gestado en Veracruz sobre los pagos es producto de la forma tan tibia de reprender al todavía dueño de los tiburones rojos. Fidel Curi Grajales es un personaje que tiene mucha cola que le pisen, pero centrándonos en el aspecto administrativo, la misma Liga MX ha dejado que este navegue a placer y de manera impune. Curi ha sido partícipe en shows contra periodistas donde los ha insultado estando bajo los efectos del alcohol, pasando por aquel golpe a Codesal en el Estadio Pirata Fuente donde no pasó nada en su contra, hasta perdonarlo tras la amenaza que hizo algún día a la liga. En ese entonces, por allá de abril del presente año, Fidel dio declaraciones muy calientes y que pocos medios tomaron en serio. Después de la goliza histórica que le metió Pachuca al Veracruz de 9 goles contra 2, Fidelito lanzó a medios
escuchamos una amenaza donde supuestamente sacaría a relucir los trapitos al sol de la Liga MX, ya que según él hay mucha porquería dentro de la institución. Algo que es un secreto a voces. Al final, seguramente hubo algún diálogo y la calentura del dueño de Veracruz se quedó solo en eso. Pagaron los 120 millones de pesos y todo se arregló. Eso fue una muestra más de que con dinero baila el perro y si no, bailas como tal. Lo interesante de este asunto es que hace algunos meses se dio a conocer que precisamente Fidel Curi Grajales es una persona no grata dentro de la Liga MX. Por N número de temas, a pesar de eso, siempre se le perdonaron sus infamias. Habrá que puntualizar muy bien ese aspecto y no olvidarlo, porque si alguien tiene la gran responsabilidad sobre la falta de pagos en Veracruz en estos momentos, esa es la Liga MX. Es importante también anotar las ayudas por parte de la liga. Si no somos de memoria corta y recordamos, las reglas se dosificaron hace poco para aquellos equipos que se la vivían siempre a la sombra del descenso año con año, como Atlas, Veracruz y el extinto Lobos BUAP. Equipos con muchos problemas administrativos y futbolísticos, siendo los dos primeros con más influencia dentro de la liga. A la par, se encrudecieron las reglas para el ascenso y poco a poco se fue perdiendo la tradición de llegar al máximo circuito gracias al 8 en cancha. Puntos como la capacidad de los estadios y la solvencia económica de los dueños, que en muchos casos es relativa, fueron punta de lanza para darle a Veracruz las opciones de salvarse. Lo habían probado primero con los licántropos, mismos que pagaron 120 millones de pesos para quedarse, y en el torneo siguiente terminaron por descender, teniendo casi por un año los mismos problemas económicos dentro del club. Esta vez Veracruz está en una situación similar, solo que ahora un puñado de jugadores se ha envalentonado, ha desafiado la corrupción y los malos tratos de su dueño, a pesar de que hay denuncias que este siempre ha tratado mal a su personal e inclusive ha amenazado a algunos futbolistas, como por ejemplo Oscar Vera, quien salió a decirlo, a quien le quedó a deber 6 meses de salario e inclusive lo amenazó de truncarle su carrera. En Veracruz no se habla por temor, dicen. ¿Qué sucede con Chivas si el Veracruz se desafilia? Otro equipo que entra al slam si los escualos terminan desafiliados son las Chivas. El rebaño actualmente yace en la penúltima posición porcentual histórica en su paupérrimo andar en los últimos torneos, por lo que en este momento están peleando por no descender de manera directa. Muchos se preguntan qué sucederá si los tiburones terminan por irse antes de tiempo. La respuesta, por reglamento, es que no sucederá mucho, ya que Veracruz seguirá siendo último lugar en la porcentual hasta el verano del 2020, en espera de que lleguen 2 ascendidos y ahora sí pelear por la categoría en el nuevo año futbolístico. Lo único que cambiará serán las presiones sobre el rebaño, quien podría terminar mal en la apertura 2019 sin temor a descender en este año por lógicas razones. Si su torneo actual sigue siendo una aberración, tendrán tiempo de sobra para reinventarse y salir del socavón. Si lo vemos de manera fría y calculadora, hay algunos equipos que en efecto desean que los jarochos no se presenten a jugar y acabar con una agonía de un equipo que ha roto récords en derrotas y ha probado la humillación cada fin de semana, haciéndola una terrible costumbre. La otra corriente dice que Chivas podría lapidar el siguiente año su descenso, aunque realmente solo sería la presión de terminar siendo una burla nacional, aunque quizá eso esté lejos de completarse, al menos no en el próximo 2020. A los dueños de los demás equipos hacen mutis y no les interesa el problema. También está claro que en la Liga MX cada quien se las rasca como puede. Es una realidad que en el fútbol mexicano no existen familias en la cuestión de deportivismo. Quizá tengan razón, porque esto es un negocio redondo y el que no pueda mantenerlo a flote debe salirse del círculo. En entrevista en el programa Fútbol Picante, Álvaro Ortiz, representante de la Asociación de Futbolistas, manejó una sola circunstancia, y es que los jugadores están cansados y no quieren hablar ni con Enrique Bonilla ni con John de Luisa. Es obvio que si no te pagan 6 meses de tu salario, tú como trabajador simplemente paras prensas y te manifiestas, pero es claro que siendo una empresa privada, ese derecho simplemente a veces no funciona. Volviendo al tema, los jugadores esperan que haya un diálogo con los dueños de los equipos a través de la Asociación de Futbolistas, pero realmente eso no sucederá. La realidad es que los dueños solo proponen que los dirigentes de la liga arreglen el problema, y además de que la Asociación de Futbolistas ayude a pagarles a los jugadores con las cuotas que ellos cobran. Tras saber eso, Ortiz simplemente guardó silencio.
Hay que decirlo, la Asociación de Futbolistas, que a duras penas es representada por Álvaro Ortiz, es un organismo sin tanta fuerza, está en pañales y que realmente no tiene ni voz ni voto como tal. No es un grupo fuerte por la simple razón de que no existe un sindicato que obliga a los privados a ser más equitativos en los salarios de sus trabajadores, debido a que en efecto las cifras que manejan los clubes y los salarios son estratosféricos y bien pagados, por lo que en teoría sería un tanto absurdo que algunos futbolistas levanten la voz y se hagan sentir como en otras ligas del mundo. La Asociación de Futbolistas Mexicanos solo es un conjunto de personajes que siguen algunas reglas sin exigir realmente lo que desean sus agremiados, que por cierto no son muchos. Para que una asociación tenga fuerza, sus agremiados deben respaldarlos, y es ahí, entonces, donde las formas de manejar una liga, en este caso la mexicana, seguramente cambiarán. Por ahora, el único consejo es, si no te pagan, no la hagas de pedo. Ve y denuncia a la Comisión de Conciliación y Controversia para que archiven tu denuncia y te digan, ponte a jugar, porque si no, el negocio no fluye. Sueldo federativo contra sueldo neto. Bueno, este punto es muy polémico por el simple hecho que si hablamos de salario, sinceramente cualquier aficionado se quedaría perplejo. Si bien este tema ha satanizado a Fidel Curi, quien se merece eso y más, las diferencias abismales entre el salario de un futbolista y una persona promedio son una triste realidad. Según Álvaro Ortiz, quien es el vocero de los jugadores agraviados en este momento, dijo que los jugadores solo han cobrado el salario federativo, que asciende a los 20,000 pesos. Sí, 20,000 pesos. Y ojo, no es el mismo que el que poda el césped, limpia el estadio, los vestidores, los masajistas, etc. Y algunos jugadores abogan que no tienen ni para comer. Pero hay que aceptarlo, siempre existen voces que magnifican los hechos, tanto así que los jugadores jarochos se han presentado a entrenar como un día normal. Porque saben muy bien que hay mucho dinero en juego. Solo pregúntate, ¿a un jugador de fútbol no tendrá para comer con 20,000 pesos? Del sueldo neto no hablemos, superan los 100,000 mensuales. Y aunque no es lo mismo, la vida de lujo siempre cuesta y a veces es difícil mantenerla cuando exiges sin ganar un solo partido. Pero, ¿qué sucede si Veracruz no juega? Según el reglamento de competencia en el artículo 66, dice que si algún equipo no comparece en un juego oficial, ojo, sin causa justificada, se le desafiliará. Algo que en lo moral no cabe, ya que este hecho está más que justificado. En el artículo 5 del mismo apartado, habla de las obligaciones entre dueño y trabajador. El inciso E del mismo artículo establece que los pagos se deben cumplir en tiempo y forma con base al contrato de prestación de servicios. Supuestamente, cuando suceden este tipo de casos por incumplimiento de pagos, la liga señala que se debe presentar una denuncia a la Comisión de Controversia, misma que dirigen sus empleados. Deben señalar el agravio, por lo que podría tomarse como injustificado el hecho de que no se presenten a jugar por la razón de no denunciar. Ahora, viene lo bueno. En lo público existe una ley de cultura física y deporte que adhiere al deporte profesional. Esta ley está un tanto oxidada porque nadie le toma importancia. Eso quiere decir que los jugadores de la Liga MX se rigen por esta ley en su prestación de servicios, que a su vez es regida por la Ley Federal del Trabajo. Esto tomaría tintes más interesantes, ya que si el problema se sigue agravando, entonces tendría que haber una denuncia a nivel federal. Por lo pronto, Veracruz puede jugar con los sub-20 y los sub-17. El problema es que a nadie le han pagado. Y al menos los jugadores del club se han unido en las diversas categorías y piden que haya un documento que reconozca todo el adeudo y que cuando menos se les paguen para comer. Argumento que no tiene mucha razón de ser. Dos finales alternos. Sin lugar a dudas, este problema le compete no solo a los dueños de la liga, sino a todos los que laboran en el mundo del fútbol mexicano, porque al final del día todo es negocio. Aquí hay de dos sopas. Una, que los jugadores den su brazo a torcer y crean en la palabra de Fidel Curi, quien precisamente de palabra les dijo a sus empleados que les pagaría en unos días, porque no solo le debe a los jugadores, sino a varios miembros de su personal administrativo y de apoyo.
Aunque siendo sinceros, los problemas de los pagos no son de ahora. A varios equipos les ha tocado atrasarse en ese rubro por muchas razones, a pesar de que a estos les haya condonado el SAT muchos impuestos en millones de pesos, como el Atlas, por ejemplo, y donde ahí no hubo represalias ni de jugadores ni de la liga. El primer final podría ser en donde los jugadores se presenten a trabajar, jueguen el viernes y todos sean felices por siempre, aunque no les hayan pagado. Si eso pasa, los jugadores perderán su dignidad y sobre todo la credibilidad, porque al final del día harán lo que su jefe les diga y este problema solo pasará a quedarse en el anecdotario oscuro de la liga. El segundo e hipotético final podría ser que Veracruz no se presente y los desafilien, Chivas se ponga a temblar y a su vez le rompan su mandarina en gajos al impresentable Fidel Curi Grajales, que bien merecido se lo tiene. Todo eso causaría eco, no solo en México, sino en el mundo, y también abrirá las puertas de un nuevo movimiento sindical por parte de los jugadores, algo nunca antes visto y que tendrá pros y contras, pero mientras sean peras o manzanas, estos hechos lamentables y muy reales han puesto en jaque a más de uno en esta bendita Liga MX, porque al final cada quien juega limpio y siente su liga a su manera. Es por eso que yo te pregunto, ¿será el momento de ver un levantamiento importante de los jugadores en la Liga MX? ¿Desafiarán a sus jefes? ¿Veracruz terminará desafiliado o se alineará a la cúpula del negocio? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.